Y ya les comparto pantalla. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Iniciamos la última actividad de la última semana eh, con respecto a ¿qué? A sensores, ¿no? Elaboración de sistemas de control básico para señales provenientes de sensores. ¿Están viendo todos? ¿Se me escuchan bien? ¿No hay problemas de audio? ¿Es muy bajito o está bien el audio? Se ve Está perfectamente y bien, escucha profe. bastante bien. Ah, bueno. Eh, Les cuento el día de hoy, la actividad es un poquito corta, no sé por qué, pero me tocó bueno, como empezar a extender el tema como para complementar la parte de sensores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre amplificadores operacionales, el funcionamiento del relé como tal. Hay un video que me gustaría ver, que ustedes vieran con respecto a sistemas numéricos y igualmente el convertidor análogo digital. Entonces, la idea es que ustedes en esta presentación que realmente es corta, entonces vamos a recordar que nosotros ya hemos visto principios de electricidad electrónica, ya vimos los tipos de sensores que hay, vimos un poquito de compuertas lógicas, sí, pero no muy claras, si al caso lo amplío un poquito. Lo que es la captación de las señales, un poquito de automatización industrial, lo vieron. Y un poquito de potencia, que es lo que vamos a ver ahorita, y instrumentación industrial, que es lo que vamos a ver. Entonces, ya empezando a hablar de amplificadores operacionales, eh, estoy escuchando ya. Hablando de amplificadores operacionales, ¿listo? Entonces, hablando de amplificadores operacionales, realmente es un dispositivo electrónico que comúnmente se encuentra en forma integrada o chip. Generalmente, o sea, ustedes no van a encontrar esto dentro de los circuitos como tal, a la hora de mirar eh, la parte, esto ya es parte electrónica. Entonces, ¿cómo es que era? El LM324, que es un integrado es un comparador como tal. Que es más o menos esta entrada que ustedes están viendo acá. Lo voy a agrandar. Este es el integrado. Entonces, quiero que vean, generalmente es de esta forma. A ver si es que me deja, porque no copiar imagen. Como se me vuelve el sistema un poquito lento, prefiero copiarlos acá. Y lo voy a ampliar sobre la esta. Entonces, obviamente no tiene precisión, pero aquí tenemos las salidas. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una tierra, no lo alcanzan a ver, pero esta es la tierra. Tierra BCC. Estos dos es más, hay una que es más y menos. Es decir, para la alimentación del de los integrados comparadores, generalmente tienen un más y un menos. ¿Sí? Entonces, con respecto a eso, hace la carga dentro de la salida de cada uno de los circuitos. Como nosotros estamos viendo aquí, entonces tenemos una salida y las dos entradas del comparador, el BCC
la segunda entrada positiva y negativa del comparador y las salidas. Y lo mismo aquí, las 4 salidas, o sea, las 12 entradas, negativa y positiva y la salida, y lo mismo aquí la tercera. Es decir, dentro del mismo integrado, nosotros podemos encontrar 4 comparadores. Entonces, hay una serie de reglas que quiero que tengan claro del amplificador operacional para que no se les olvide. Y estas reglas siempre aplican. La primera aplica es que el voltaje de A siempre es el voltaje de B. Es decir, si yo pongo aquí 5 voltios, aquí serán 5 voltios. Es una regla. Eh, el voltaje de la parte negativa, voltaje de la parte positiva del comparador y la salida. En donde la corriente en A y la corriente en B nunca pasa al otro lado. Es decir, a menos de que nosotros conectemos un cable por aquí, pasaría. Pero en A, de A hacia 0 y de B hacia 0, y entre A y B siempre es 0. ¿Sí? Entonces no se les olviden, esas son reglas absolutas. Entonces no se les olvide, y esto aplica para análisis de circuitos. Entonces, dentro de dentro de los amplificadores operacionales existe el inversor. ¿Sí? Este es un inversor de señal, y yo quería mostrarles acá uno. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de este amplificador operacional? El lío es que nosotros vamos a tener una entrada de una señal. Este negativo siempre va a tierra, ¿cierto? Vamos a comprobarlo acá. Sí. Entonces, el de esto está al revés, siempre confundo. Este el positivo es el que va a tierra, el negativo es donde generalmente entra la señal, o depende del sentido que nosotros queramos a la hora de la salida del voltaje. Eh, Generalmente, la regla dice, o sea, no es obligatoria, pero siempre se debe tomar que el positivo va a tierra, en el cual nosotros podemos tener un punto de referencia, y cuando nosotros generamos la ecuación, generalmente se va en sentido dependiendo de la carga que nosotros le demos. Yo ahorita explico esta ecuación, no se preocupen, sino que quiero que entiendan el funcionamiento como tal. Entonces, nosotros ya tenemos un punto de comparación, y en este caso solamente funciona a 2.77 microamperios y 138 milivoltios que están circulando por acá. Es decir, que apenas yo pase el valor, cierto valor de comparación que estamos sacando de aquí, recuerden que este es un potenciómetro en teoría, ¿cierto? Este pedazo, y que lo estamos acomodando a la señal a lo que necesitemos. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación entre este y este, de las dos entradas, o sea, la entrada positiva y la entrada negativa del amplificador operacional, entonces podemos determinar que nosotros podemos cambiar el sentido de salida, tanto positivo como negativo. Como para ampliar el tema, quiero que lo vean así. Vamos a mostrarle otro diseño que hay por acá. Esto es de electricidad, esto no pertenece aquí. Quiero que vean esto, o sea, no se fijen tanto en el bombillo ni en el LED, sino miren el primer canal corresponde a la línea azul, el segundo canal
corresponde a la salida del amplificador operacional. Entonces, quiero que vean, este es el circuito de retroalimentación que encontramos aquí en la presentación, en esta presentación, y que yo quiero que vean esto. Dependiendo de la relación entre la resistencia que encontramos en el circuito de retroalimentación y la carga que tenemos con respecto al voltaje, nosotros podemos decir que si la señal que entra aquí es de 5 voltios o el punto de comparación entre el voltaje que tenemos aquí y la retroalimentación que tenemos del circuito, entonces podemos decir que podemos amplificar, ¿cierto? ¿Cierto? O reducir la señal. Entonces, dependiendo, digamos que si nosotros tuviéramos un sensor aquí que nos varía la temperatura todo el tiempo, que funciona, medir la temperatura, o por ejemplo algo más funcional, ¿qué tipo de color con respecto al material que está reflejando la luz? Nosotros podemos medir, por ejemplo, qué estilo o qué superficie es y determinar alguna cosa. Entonces podemos decir que dependiendo del estilo de luz o dependiendo las características de la luz, podemos seleccionar o no seleccionar un elemento. Y dependiendo de la reflexión, entonces si refleja, por ejemplo, entre 0 y 6 voltios el 50% de luz, nosotros podemos hacer un proceso industrial. Este tipo de sistema lo que estamos haciendo nosotros es convertir de 0 a 5, en este caso de menos 6 a 6, pero podemos decir que podemos tomar la señal de 0 a 5 y seleccionar o amplificar la señal según lo que nosotros necesitemos. O podemos reducirla, es decir, que entren aquí 24 voltios y los convirtamos en 0 a 5 voltios, pero que responda exactamente a la señal de entrada y la frecuencia de entrada que nosotros tenemos. ¿Sí está claro? Sí, señor. Entonces, este es como tal el cómo funciona un amplificador operacional. Dependiendo de la relación que nosotros tengamos entre las dos entradas, nos va a botar una salida y dependiendo de la configuración que nosotros utilizamos, tanto de la retroalimentación del sistema como la salida. Este es un amplificador inversor en el cual nosotros tenemos, como les dije, ¿cuáles son las reglas? Estos dos, o sea, el voltaje de entre A y B siempre es el mismo. La corriente que pasa de aquí hacia adentro, o sea, por decir hacia adentro del circuito, siempre va a ser cero. Entonces, con el mismo fin, entonces decimos que como el voltaje en estos dos es cero, porque uno va a tierra, entonces si esto es cero y esto es cero, entonces nosotros vamos a determinar qué ecuación funciona para este circuito. Entonces decimos B1 menos 0 sobre la resistencia de R1, ¿cierto? Que corresponde a esto. Y esto es igual, ¿cierto? A 0, que estamos aquí, menos B2, M0, qué pena, sobre R2, y estos dos son iguales. Sí, entonces nosotros ya terminamos la ecuación principal. No estamos haciendo operaciones complicadas, sino entendiendo la lógica de cómo está funcionando el amplificador operacional. Es sencilla. Entonces, aunque se ve aquí complicada, pero realmente es un poquito de sencilla mientras ya comprenden la idea de qué estamos haciendo. Entonces, nosotros ya despejando acá, entonces quitamos el 0, quitamos el 0, entonces menos B0 menos B0 sobre R2 es igual a BI sobre R1. Y entonces, a partir de esto despejamos B0, le damos la vuelta, ¿cierto? Y entonces decimos que B0 es igual a menos el voltaje que tenemos aquí por la relación de R2 sobre R1. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Simplemente la relación entre estos dos podemos determinar cómo entraría la señal. Entonces, reitero que... ay, perdón. Se me cayó el esfero.
Entonces reitero que ahora no quiere cargar. No me quiere funcionar. No me deja, pero bueno. Entonces, reitero que el voltaje que tenemos aquí, nosotros podemos decir que es de 24 voltios. Imagine que estoy escribiendo 24, no me deja, este no me deja, ¿por qué no me dejará escribir? Pero bueno, aquí sí me deja. Entonces, aquí entra 24 voltios. Y nosotros, dependiendo de la relación que llevamos entre R1, R2, qué pena, sobre R1, y nosotros podemos hacer la reducción de esto a 5 voltios. Es decir, que si nosotros tenemos una señal que entra entre 0 y 24 voltios, ¿cierto? 0 y 24 voltios, es decir, una señal que puede ir así. Y nosotros podemos escalarla, por decirlo así, como si fuera un diseño. Nosotros podemos escalarla entre 5 voltios y 0 voltios, exactamente la misma señal. Entonces, esto nos garantiza la exactitud de la señal para utilizar la parte sensórica. ¿Sí me están viendo todos, verdad? Sí, señor. Eh, entonces, esta es la idea general de cómo funciona este amplificador. Entonces, estas son las ecuaciones que eh, funcionan para este tipo de amplificador operacional, que es un inversor y un no inversor. Si se dieron cuenta de algo raro, que aquí está la parte positiva hacia tierra y aquí la parte positiva está a VCC o a un voltaje positivo. ¿Mm? Entonces, ¿qué dijimos nosotros sobre las reglas? Entonces decimos, bueno, entonces el voltaje en A, ¿cierto? Y el voltaje en B son iguales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un voltaje en I, porque no tenemos como tal uno determinado. Entonces decimos que, ¿cierto? Entonces decimos que 0 menos BI sobre R1, entonces ya tenemos el primero, porque estamos, si se han dado cuenta todo el tiempo, que yo aquí, denme un segundo. Y ahora, ¿qué pasó acá? Esperen un segundo que tengo un problema. Ay, ahora sí. Entonces yo aquí tengo un voltaje, entonces yo les estaba diciendo que de aquí a aquí estamos viendo son como si estuvieran los puntos de conexión. Entonces el siguiente punto de conexión que nosotros tenemos entre BI y B0, entonces sería BI menos B0, ¿cierto? Sobre R2. Estas dos, como estamos entrada y salida, decimos que la corriente de aquí es igual a la corriente de acá. Entonces, como ya tenemos las dos corrientes, entonces despejamos, y al despejar, ¿qué encontramos? Que el voltaje 0 es igual a la entrada de voltaje BI, ¿cierto? Porque BI es igual a BI. Y entonces decimos que es igual a 1, obviamente reduciendo todo esto nos da A1 más R2 sobre R1. Entonces es prácticamente la misma ecuación que nosotros tenemos arriba, pero yo estoy hablando prácticamente igual, pero realmente lo que me fijo es la relación entre R2 y R1 para determinar qué porcentaje de amplificación yo necesito para convertir una señal de 24 a 5 voltios y determinar que las salidas sean iguales con respecto a los sensores, o sea, la respuesta del sensor sea igual a la salida. Si me están entendiendo la idea de por qué estoy explicando de esta forma, así como para que la cojan mucho más fácil y no se compliquen tanto a la hora de realizar
pues el análisis de los amplificadores operacionales. ¿Sí está claro para Sí, señor. todos? Sí, señor. Entonces, ¿sí están entendiendo o está muy engorroso lo que estoy Profesor, diciendo? ¿Verdad? profesor, esto usted habló de integrados. ¿Cómo así? Los integrados son estos. Estos integrados son estos. Estos son los integrados que ustedes encuentran en los circuitos electrónicos en la parte de adquisición de datos. En algunos sensores son muy pequeños o hay otros que son directamente adquiridos por los PLCs a través de ya puertos específicos dentro de los mismos y se les llaman DAC. Eh, entonces forman parte de algunos conversores análogo digital o otros forman parte de ya parte como tal estructural del sensor como tal, como Ah, ya, gracias. entonces este es el sensor, estos son los chips, estos son chips superficiales. ¿Si alcanzan a verlos? ¿Bien o no? Sí. A ver si lo puedo abrir. Pensé que era más grande. A ver si pronto veo acá imágenes. Para que no se pierdan en los circuitos, ustedes sí se dan cuenta que tienen como una guía aquí, ¿cierto? ¿Sí la ven? ¿Sí la alcanzan a ver? Que tienen como un pistillo. Otros tienen, por ejemplo, tienen un punto a este lado. Este tiene lo doble, el puntico y el este. Nosotros contamos los pines, o sea, los puntos. O sea, los pines, les decimos siempre nosotros, es el punto de conexión. Si es superficial, entonces se contaría de aquí para allá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Entonces se cuentan en U, siempre. En todos los circuitos, no sea amplificado lo que sea, siempre se cuentan en forma en U. Entonces, como para que lo tengan presente, si están leyendo esquemáticos de circuitos como tal, entonces siempre se cuentan en U, ahí como dato adicional. Entonces, regresando al tema, vamos en derivador. Este es o sea, los que valen la pena en el curso son estos tres, estos los dejo como explicación por encima, porque no se utilizan mucho ya es otra cosa muy diferente, pero los muestro como para que tengan una idea de la configuración que pueden adoptar. Entonces decimos que nosotros tenemos un sumador de señal y el sumador de señal que nos dice que la suma de esta corriente más la suma de esta corriente es igual a la suma de este punto hasta la salida de la tercera corriente. Entonces, ¿qué decimos? Más. ¿En qué está? En 0. ¿En qué está este? Entonces, si este es 0, este es 0. Entonces decimos que B1 menos 0 sobre R1 más B2 menos 0 sobre R2, ¿cierto? Es igual a 0 menos B0 sobre R3, que es la ecuación que estamos representando aquí. Así que nosotros no hacemos cálculos internos, sino hacemos un cálculo entre nodos en cada uno de los amplificadores operacionales. Entonces, ¿qué decimos? Que el voltaje de salida es igual a R3 menos R3 de la relación de cada una de las entradas. Entonces R3 sobre B1 sobre R2 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 más B4 más B4. Pero entonces yo, ¿por qué estoy diciendo aquí tantos voltajes? Porque yo puedo hacer esto. Puedo agregar otro voltaje aquí, ¿cierto? Y que sería B3 sobre R3 o un B4, ¿cierto? Con una resistencia R4 que está conectado aquí y me funcionaría porque yo estoy sumando dos señales para realizar la amplificación del mismo. Sí, entonces yo podría sumar mucho más señales y empezar a generar un voltaje de respuesta en el amplificador operacional. El derivador les voy a dar el ejemplo. Sí, dígame. Profesor, Sí. esto daría negativo ¿Cuál es por el el... voltaje? Sí, claro. Sí, Sí, claro.
Obviamente dependiendo de la resistencia, ¿no? Si la resistencia es muy grande, obviamente nos va a afectar las salidas. Pero generalmente se toma en voltajes pequeños, una resistencia pequeña, como para que la amplificación no sea tan grande, pero que nos dé valores positivos. Eso de pronto podemos utilizar uno que nos dé negativo y si llegado el caso nosotros utilizaríamos un inversor que tenemos aquí y cambiaríamos el sentido de la corriente, es decir, utilizaríamos dos amplificadores operacionales dentro del mismo circuito para dar solución al inconveniente. Obviamente ya teniendo las cuentas claras con respecto a la parte de amplificación de o sea, de la reacción de las resistencias para ampliar con los amplificadores operacionales. Entonces, por ejemplo, este derivador lo que estamos haciendo nosotros es, por ejemplo, coger una señal que es seno, ¿cierto? Que sea la respuesta de un sensor o lo que necesitemos y podríamos, por ejemplo, al utilizar un circuito derivador, podemos generar la señal de coseno con respecto a la misma señal. Pero eso sí ya es para otro tipo de cosas que nosotros necesitamos, no es común. eh, no es pues fácil de entender porque nosotros tendríamos que entender la dinámica del sensor con respecto a lo que estamos desarrollando. Esto ya es como dice, harina de otro costal, como dicen por ahí, pero lo muestro como para que se den cuenta de qué efectos tiene el sistema de un circuito con amplificadores operacionales para la parte de derivación. La de integral, esta es un circuito integrador. ¿Qué podríamos hacer? Pues mandar la señal del coseno utilizando este circuito y nos daría la señal del seno. Acuérdese que este es una antiderivada o le dicen un circuito de integración o ¿cómo es que se llama integración? No, la palabra exacta no es, pero generalmente le dicen antiderivada. Eh, ¿Cómo podríamos calcularlo? Pues es simple, lo mismo, hacemos lo mismo, no hay diferencia. Lo único que tenemos en cuenta es el condensador, entonces decimos que la corriente aquí es cero, la corriente aquí es cero, entonces decimos que BI, ¿cierto? Menos C, ¿cierto? Eh, sí, menos cero sobre la resistencia de menos cero porque estamos en voltaje, sobre la resistencia es igual, ¿cierto? ¿A qué? A B0, que es voltaje cero, menos la relación que existe de la derivada con respecto a la diferencia de voltaje con respecto al tiempo, que corresponde a C en la parte de abajo, menos C0. Entonces quedaría cero menos B0 sobre la derivada con respecto al tiempo del condensador, que está representando en esto. Entonces, ya a la hora de realizar la integral, entonces sería la integral de esto es igual a esto, resolvemos, ¿cierto? Y nos daría que el voltaje de salida es igual a 1 sobre RC de la integral de BI de T. Entonces ustedes pues dirán, pues, ¿cómo se calcula eso? Pues simplemente a la hora de realizar los cálculos, decimos que el voltaje es cero, tomando en cuenta que el voltaje en un instante de tiempo es de 5 voltios. Entonces decíamos que 100 por 10 a la menos 9, que es 10 nanofaradios, entonces, que es el valor del condensador, lo multiplicamos y nos daría aproximadamente un voltaje en ese instante de tiempo de menos 500 milivoltios. Sí, entonces estamos derivando la entrada, pero con respecto al ciclo que tenemos, y nos daría aproximadamente 500 microvoltios en el instante que estamos tomando la muestra. Como para que lo vean, lo puse aquí como para en negro, como para que resalte y se pueda ver la respuesta y puedan comprender cómo realizar la operación utilizando ya condensadores y estimando cuál es el voltaje de salida. Un poquito complicado o no. ¿Aló? Señor, ¿Está muy complicado o está muy fácil?
Pues la parte de la derivación y la integración, sí, es Sí, un poquito más yo es como complicado. por nombrarlos, no se utiliza en esta, sino a veces usted cuando ve los esquemas de funcionamiento de algunos sensores aparecen, entonces ustedes por lo menos no quiero que se asusten cuando vean eso y entiendan qué es lo que está pasando ahí. Eh, el otro que ya, como ya pasamos como la parte un poquito fangosa del tema, o un poquito complicada del tema, entonces voy a cambiar a relé. Pregunta, ¿todo el mundo sabe qué es un relé? Sí, señor. Sí, señor. Don Daniel también sabe. Bueno, entonces, ¿qué es un relé? A ver, un relé es un sistema sencillo formado por un electromar y un interruptor de contactos que a pasar una pequeña corriente por la bobina del núcleo se imanta y atrae un inducido por uno de sus extremos empujando hacia el otro a uno de los dos contactos hasta que se juntan permitiendo el paso de la corriente. Está muy bonito, ¿no? Entonces, quiero que vean esto. Generalmente, quiero que se imaginen, venga, si puedo esta vez, a ver. Bueno, entonces quiero que vean este circuito que ustedes ven en pantalla. Imagínense que yo trazo una línea por aquí y esta línea maneja, aunque no, yo sé que el condensador, el relé que está ahí no maneja tan grandes cargas, pero imagínense que manejan 400 voltios. ¿Cierto? Y no es uno, sino hay otro por aquí y hay otro por aquí, porque son trifásicas. Entonces manejamos ¿qué? Un relé, dos relés y tres relés. Y aquí abajo, todos están conectados a un motor, ¿cierto? Nosotros vamos a encender el motor. Yo sé que hay un motor de arranque tipo triángulo, ¿cierto? Pero asumamos que están montados así. O para que no haya ningún problema, un equipo de refrigeración industrial, ¿cierto? Entonces consume las tres fases, punto. Pero el problema es que yo necesito todo esto, necesito controlarlo con 5 voltios, ¿cierto? Entonces el gran problema es que cuando yo conecto esto, yo tengo que garantizar que haya un aislamiento entre esta parte de control y esta parte de que ejecuta la acción. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que yo hago es, por eso aquí dice 5 veces C, entonces dice que aquí actúa algo, es decir, no sé, manda una señal de 0 a 5 voltios, ¿cierto? Durante un tiempo determinado, y entonces a través de la resistencia manda el voltaje, me prende un LED interno, que ese es un optoacoplador, les dicen así, porque internamente separa el voltaje de la carga total que tengamos aquí. Entonces decimos que esto ilumina este transistor, actúa el transistor, pasa el voltaje por aquí, da la vuelta por acá, baja por acá, enciende, ¿cierto? Es decir, permite el paso de la tierra, es cero, completa el circuito más o menos, ¿cierto? Prende esta carga, esto evita que haya de rebote del señal, entonces pasa por aquí, positivo o negativo, carga la inducción de esto y este circuito que está aquí, entonces lo voy a dibujar acá, pasa de ese que está dibujado a esta posición y entonces completaría el circuito por acá y me prende los 400 voltios. Esto lo puedo hacer en el sentido de que como es común, entonces esta bobina me encendería este y este, porque yo las pondría todas conectadas en serie una detrás de otra. Es decir, las bobinas de los relés estarían conectadas como si fueran resistencias en paralelo, ¿cierto? Y entonces, estos son bobinas, les voy a poner la letra B. Entonces, esta me cargarían y me prenderían los tres. Obviamente, para aclarar, existen los relés de tres contactos.
Entonces convertiría este en uno solo y todos funcionarían con la misma bobina. Y estos que estoy nombrando aquí son los tipo industrial. ¿Sí me va a entender? Entonces entran los 5 voltios, me cargan aíslo completamente el sistema y no se me va a pasar de los 400 voltios, no va a pasar ni siquiera, o sea, todo está separado magnéticamente y ópticamente para el control de una máquina. Esta sí funciona generalmente un relé. Y esto es básico porque a veces se llama sistemas de control, que todo es guiado, o sea, antiguamente o las máquinas antiguas, cuando manejan mucha potencia, son controladas por relés, pues debido a la carga que manejan. Entonces, este es un pequeño sistema realmente que se aplica en la parte industrial, pero que nosotros podemos utilizar ya manejando 5 voltios en vez de manejar toda esa carga de control. Solamente en la parte final nosotros aplicamos la carga en los 3 relés que les había aplicado y podemos arrancar el sistema de refrigeración o la carga que tengamos atrás. Si está claro para todos, está un poquito complicado o no. Aló, aló, ¿me escuchan? Profe, Sí. pues eso con práctica se entiende después, ¿sí? Acuerden que esta es la semana, sí, claro. Pero ya les explico más adelante, pues trato de mostrarles un circuito que son sencillos, sino que explicarle el modelo así como de primera, ¿no? Eso hasta cuando a ustedes no se les queme un circuito en la mano y les queme las manitos, no se acuerdan. Y eso generalmente pasa. Entonces, eh, vamos a mostrarle acá, deme un segundo. Entonces, como les decía, si nosotros podemos aplicar aproximadamente esos 9 voltios, sí, para funcionar el circuito, pero yo aquí puedo, como lo mostrábamos en el diseño anterior, nosotros podemos 5 voltios y manejamos esta carga. Pero en definitiva, nosotros lo que hacemos es activar el switch. Si notan el cambio de relé, Profe, ¿podría agrandar la pantalla, por favor? más todavía, ok, más grande. Ahí. Sí, señor. Entonces, si yo acciono el circuito, entonces activo el campo magnético de la bobina y me cambia la posición de los relés. Entonces, esta es la posición desconectada. Entonces, cuando está conectado aquí aparece NC en los relés, que es normalmente cerrado, y NA normalmente abierto. Generalmente uno conecta entre el común y el normalmente abierto para controlar un circuito, o si son, por ejemplo, paradas de emergencia, generalmente están normalmente cerrados y entonces cuando lo acciona pues desconectan el circuito que tengan aquí, pero generalmente se utiliza entre el común y el normalmente abierto para accionar cualquier dispositivo. Y como ustedes lo notarán, yo estoy separando aquí, si esto fuera el voltaje que sea, yo puedo manejar 400 voltios aquí por este lado y por este lado, y yo podría manejar solamente 9 voltios, que es más o menos la potencia que necesita aunque hay relés de 5 voltios, aunque se utilizan, son muy pequeños, pero, y no aguantan la carga, pero se utilizan como subordinados de unos más grandes. Es decir, cargamos el de 5, yo sé que aguanta hasta 24 voltios y con este 24 manejo esta bobina y me controlo el de 400 voltios. ¿Mm? Entonces es mucho más fácil dividirlo así.
el circuito como para aislar el sistema y que nosotros no estemos aquí directamente controlando los 400, sino en teoría controlamos la bobina y con eso hacemos el control completo de lo que necesitemos aquí controlar. Esto es esencialmente así funciona una bobina. Vamos a mirar si pudiera encontrar aquí un relé. Este que se ve inofensivo es un relé industrial. Si miramos la parte técnica, vamos a ver si me deja. Este es otro. Este es un reloj, mire, este es un relé miniatura de 15 amperios. 15 amperios, 25 amperios a 1000 voltios DC. No está cargando rápidamente. A ver si encuentro una imagen por acá. Existen estos llamados relés de estado sólido, en el cual nosotros tenemos un acceso de, por ejemplo, un control entre 5 y 24 voltios y la salida puede manejar hasta 40 amperios, aunque son un poquito costosos. Lo bueno es de estos que son de larga duración porque realmente no tienen partes mecánicas, sino es un integrado, por decirlo así. No es un integrado, es un transistor de alta potencia adaptado para que funcione bajo estas condiciones. Eh, no me está dando lo que quiero. A ver, lo tengo aquí en la mano de estado sólido, pero no. Este como que sí me va a servir. A ver, es que no he visto unos de alta carga. Si ustedes alcanzan a ver acá bien o no, perdón. Si lo alcanzan a ver, perdón, es una pregunta para todos. ¿O es muy pequeño? Sí, señor. Aquí dice, mire, esta es la salida. Manejan 240 voltios AC a 25 amperios, pero el control, ¿sí ve? El control está entre 3 y 32 voltios DC. Entonces usted pondría aquí el conector de 5 voltios, un switch, y podría manejar 240 voltios a 25 amperios entre estas conexiones. Y funcionaría exactamente igual que un relé. Lo único que se omite es el sonido. Segundo, obviamente se van a recalentar con el uso, pero sirven para, por ejemplo, cuando ustedes necesitan manejar grandes switcheos, por decirlo así, o sea, como si ustedes jugaran con el switch de la casa, aunque suene un poquito. Ustedes se dan cuenta que ustedes ponen el switch y los niños se ponen a jugar con eso, a prender y apagar la luz. Entonces, ese movimiento que hacen de apagar y prender la luz genera recalentamiento de los conectores del mismo relé y eso hace que se acorte mucho la vida del mismo. Por tal razón nacieron estos que lo que hacen es hacer el control de algo a grandes frecuencias sin afectar la parte física del mismo como tal. Son hechos para ese tipo de control o si ustedes lo quieren soportar la carga de arranque pues para pues mayor control de la máquina pero sin generar tanto desgaste mecánico como pasa con el relé. Sí está claro el por qué, cuál es la diferencia entre este relé y el relé mecánico que estamos mostrando en la presentación, que es esta, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre un relé de estado sólido y este relé mecánico, que pues como les dije, este es el pequeño inconveniente que tiene este tipo de relés, que el hecho de usarlos durante mucho tiempo va desgastando el conjunto de platinas o unas platinitas que trae
que se unen para el paso de la corriente. Internamente, dentro de relé como tal, van a encontrar este que es el común, normalmente cerrado, normalmente abierto, las entradas de la bobina, ¿cierto? Y entonces empezar, estas son las notaciones que ustedes verían debajo del relé, y en este relé que vemos aquí estaría en la misma configuración. Entonces aquí estarían los dos puntos de la bobina y los tres de este lado, que corresponden al común, normalmente abierto, normalmente cerrado, y las salidas del mismo. Este es básicamente, este es el básico de relés. Y ya terminó la parte del análogo digital, es mucho más sencilla. La idea es que este es otro integrado en el cual nosotros tenemos una señal digital aquí que entra de 24 voltios, ¿cierto? Entrada de 24 voltios. Entonces, ¿dónde estoy yo? Aquí. Entonces, en esta entrada que nosotros estamos viendo, entra una señal aproximadamente de 5 voltios. ¿Se acuerda del amplificador operacional que teníamos la señal que iba así? Entonces, lo que hace es esto es convertir de 24. Entonces, convertimos la señal de 24 voltios a 5 voltios, ¿cierto? Entonces tenemos una señal así. Entonces utilizamos un convertidor análogo digital, es decir, convertimos esta señal en algo así, o sea, algo así como este estilo, ¿cierto? Y nosotros podemos convertir de digital a análogo, es decir, convertimos la señal que tenemos entre los 8 bits que teníamos la salida del análogo digital, ¿cierto? Y lo que hacemos es convertir las 8 bits en una señal, ¿cierto? De este estilo, tipo escalera, pero nos daría algo así. Y con esto ya podríamos utilizarla digitalmente. Esta señal tipo escalera generalmente la utilizan ya equipos de PLCs para el procesamiento como tal, o internamente los PLCs ya tienen el puerto como tal, que es el conversor digital análogo, digo digital, análogo digital, ¿cierto? Viene la señal análoga de los 24 y los convierte en digitales para ser analizados por el PLC. Entonces, no se los olvide la diferencia. El DAC es digital análogo y el AD es análogo digital dentro de los mismos integrados. Entonces, por eso se llama un DAC y un ADC. Sí. Profesor, y entre tanta conversión no puede pasar que se pierdan datos de la señal. Generalmente no. Estos que yo estoy hablando del DAC ya forman parte de los PLCs o ya circuitos especializados. No es un solo integrado. Ellos convierten de 8, 16 y 32 bits de conversión a análogo digital. Por tanto, como es de 32 bits, esta señal de 0 a 5 se divide en 32 partes y no da tanto error debido como le dijera yo, al margen de división de cada uno de la conversión dentro del margen de 5 voltios. Entonces no hay ningún inconveniente. Son muy exactos. Sí existen errores, pero no creo que la diferencia entre 3.3 voltios entre 3, creo que es 3 y 3.2 voltios en la división, sea un margen muy grande de error. A menos que sea algo de mucha precisión, pero eso ya cambiaría el sistema de adquisición de datos para hacer la conversión. Sí, que es sencillo, no está complicado de desarrollar. Tanto la parte de DAC como la parte de análogo digital.
Entonces, ¿cómo si me entendieron la idea o quedaron algunas dudas con respecto a digital análogo y análogo digital? Sí, está todo claro. De mi Sí, parte todo claro. sí, sí, sí. Entonces, por eso les decía, el voltaje de entrada es este, lo convierte de análogo a digital, lo vuelve en este tipo de datos, lo utiliza por lo que necesite, o ya la parte de adquisición viene aquí los datos que necesita, lo convierte a análogo y puede hacer lo que necesite. O a veces que necesita, por ejemplo, una conversión para sincronizar una máquina que utiliza ya es como por triacs para generar frecuencias PWM en el motor, pero ya es otro cuento diferente. No les voy a explicar eso. Pero generalmente lo utilizan para eso, para control ya post. Ya eso forma parte de otra cosa. De todas formas, espero que les haya gustado las clases en estas 4 semanas. Esta es nuestra última clase, ya para cerrar para cerrar esta clase. No sé si espero que les haya gustado la clase, no sé si me extendí mucho o están un poquito aburridas las clases. Me gustaría, siempre escucho la opinión de los estudiantes como para, como para dejar todo al día y no tengan inconvenientes. Profe, yo quedé con una duda. Sí. eh, pues yo he visto los relés térmicos, pero no sé si eso tiene que ver con este tipo de relés que se está diciendo que son mecánicos. Estos son mecánicos, los relés térmicos no, los relés de estado sólido. No, los de relés de estado sólido son para evitar desgastes en el uso como tal del relé, por la frecuencia. Por eso le digo, imagínese un niño jugando con la luz todo el tiempo, llegar a un punto en que se daña el switch. Estos relés de estado sólido evitan este tipo de daños por uso, Ok, profe. pero el funcionamiento sigue siendo, o sea, la lógica sigue siendo misma, pero el funcionamiento es diferente. Bueno, yo los dejo, entonces estaré al pendiente. No se los olvide, el cierre es el día domingo. Dentro de 2 días, hoy es 11, entonces sería el 13. Y pues estaría atento de ustedes. Cualquier cosa me avisan, para eso está el WhatsApp, o me llaman si es algo urgente. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y Gracias, profesor. sí, el domingo es el último plazo y que estén bien. Entonces, hasta luego y cualquier cosa estaré atento. Yo el sábado empiezo a publicar notas, unas prenotas, como para mirar, me falta esto, y con esto todo el mundo se pone al día. Bueno, Listo, entonces, profe, muchas gracias. que estén bien y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. hasta luego, que Dios Hasta lo bendiga. luego.